Hola queridos Patreons, es un gusto saludarlos como cada mes y el día de hoy el tema del que quisiera platicarles es un tema bastante contemporáneo, tiene que ver con el arte contemporáneo, particularmente es la naturaleza pública del arte contemporáneo. Principalmente me voy a basar en el texto ya clásico de Walter Benjamin que se llama La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Probablemente muchos de ustedes ya lo conocen. Y una de las tesis principales o de las tesis más importantes que han tenido más influencia eh, en el pensamiento contemporáneo es la diferencia esencial que hay entre el arte clásico o el arte antiguo y el arte técnicamente reproducible. Particularmente lo que señala Benjamin es que mientras que el arte clásico se caracteriza por su originalidad, por su irrepetibilidad, por el hecho de que las obras de arte clásicas son únicas y nunca van a poder volver a aparecer nuevamente, si bien podemos copiarlas, si bien podemos tomarles fotografías, si bien podemos hacer reproducciones, estas siempre quedan como una copia, siempre quedan como algo distinto al original y en ese sentido nunca pueden eh, suplir a la obra propiamente dicha. Sin embargo, una vez que aparece la reproductibilidad técnica del arte, particularmente con la fotografía y el cine, un fenómeno que ya era problemático al hablar de la música, al hablar de la literatura, lo que sucede es que no existe tal cosa como un original de la obra. Es igualmente original la película que nosotros vemos en la sala de cine de nuestra ciudad que la que se ve en cualquier otra parte del mundo. Es igual de original la copia que nosotros compramos, ya sea un DVD, un Blu-ray, que nosotros podemos ver en nuestra sala, o incluso el servicio de streaming, no, lo que nos ofrece no son copias, sino son reproducciones originales. En este sentido, es en el que se juega la particular diferencia entre el arte contemporáneo y el arte clásico. El arte clásico es único e irrepetible. El arte contemporáneo, por naturaleza, es repetible. Y lo que eso provoca es que nosotros cambiemos la forma en la que nosotros pensamos sobre el arte y la forma en la que nosotros comprendemos el arte. Particularmente, ¿qué significa para el público el hecho de que una obra de arte sea técnicamente reproducible? Si nosotros queremos ver un cuadro de Van Gogh, por ejemplo, nosotros tenemos que trasladarnos a el museo en el que ese cuadro se encuentre. Puede ser el Museo Van Gogh en Ámsterdam, puede ser el Museo d'Orsay en París, o si la obra se encuentra en un tour, pues el museo particular en donde este cuadro se encuentre presente, ¿no? En ese sentido, la, la obra de arte clásica nos obliga a hacer una experiencia propia y una experiencia única, que a menos de que nosotros vivamos en la ciudad en la que se encuentra esa obra de arte particular, no vamos a poder volver a experimentar tal vez en mucho tiempo. La diferencia entonces con el arte reproducible es que el arte reproducible puede experimentarse en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia y por cualquier persona. Los requerimientos son casi mínimos. Necesitamos una televisión, por más barata o por más básica que sea, para poder ver una película que se esté pasando en televisión abierta. Y en ese sentido, el arte contemporáneo rompe con esa univocidad y con esa originalidad que tiene la obra de arte clásico. Usualmente esta diferencia se ha visto principalmente como un problema. Se ha visto como el hecho de que el arte entra en una crisis, se ha incluso hablado de la muerte del arte, pero la postura que Walter Benjamin toma frente a este cambio, frente a esta historia, es muchísimo más
moderada y también me parece muchísimo más filosófica. Él decide analizar las características del fenómeno, él decide atender a la historia del arte para ver efectivamente qué es lo que sucede, y lo que él identifica es que hay un cambio, hay una profunda transformación. De repente, el público, el público amplio, puede tener acceso directo a obras de arte que nunca o de ninguna otra forma hubiera podido haber conocido. Hoy nosotros podemos ver películas de todas partes del mundo, nosotros podemos ver reproducciones fotográficas tomadas en cualquier momento, y sin el miedo o sin el rebajamiento que implicaría que lo que estamos viendo es una copia. Estamos viendo el original, y en ese sentido nuestra experiencia estética se enriquece. Hace algunos años, antes de la fotografía, antes del cine, las personas no tenían un contacto tan directo con las obras de arte. Sin embargo, hoy podríamos decir que diario tenemos la oportunidad de experimentar a la obra artística. Todos los días tenemos la oportunidad de acercarnos a una película, particularmente. Todos los días podemos acercarnos a una fotografía. Incluso todos los días podemos abrir un libro y consumir literatura, poesía, ensayo, filosofía. Esto, de acuerdo con Benjamin, trae la posibilidad de que el público deje de ser un elemento pasivo al momento de hablar de arte y se convierta en un elemento activo. Esto lo que ocasiona es que el público cada vez se va haciendo más experto al momento de hablar de arte. Hoy nosotros nos sentimos eh, sin la autoridad de enjuiciar una película o de enjuiciar una canción. Todos sentimos esa autoridad, todos nos sentimos con esa capacidad y con ese conocimiento de señalar si una película o de si una canción es buena o es mala. En ese sentido, efectivamente, el arte tiene una potencia pedagógica y sobre todo, como dice Benjamin, revolucionaria para transformar el modo en el que el público, esa masa de personas enorme sobre la que se basa el mundo contemporáneo, sobre la que se cimienta el mundo contemporáneo, pueda educarse, pueda tener los conocimientos que antes eran conocimientos reservados para unos pocos. Sin embargo, como nosotros podemos darnos cuenta, y el mismo Benjamin ya veía esa posibilidad, la reproductibilidad técnica no basta por sí misma. Se necesita un cambio de enfoque. Sin embargo, ese cambio hoy se presenta cada vez con mayor fuerza o con una posibilidad muchísimo más grande. Si antes para lograr un cambio necesitábamos acceso a una educación privilegiada o necesitábamos acceso a una obra de arte única ubicada en un lugar específico del mundo, hoy bastaría con el acceso a Internet para que a través de nuestra experiencia nosotros podamos ir generando un bagaje cada vez mayor y más sofisticado de lo que implica tanto el arte como la cultura. En este sentido, hoy, gracias a muchas caricaturas y gracias a muchas películas, es que hoy tenemos nociones sobre música clásica, es que hoy conocemos algunas de las obras de arte más importantes. Muchas de las personas del mundo, sin necesidad de haber acudido al Museo Rembrandt en Ámsterdam, ha tenido la oportunidad o tiene la oportunidad de conocer la obra de este gran pintor neerlandés. Y lo mismo sucede con absolutamente todas las grandes obras de la cultura. Hoy no hay ninguna restricción, o son muy pocas y son fáciles de sortear, para consumir, para lograr tener esa experiencia que antes era reservada, que antes era completamente privada. En este sentido, la reproductibilidad técnica del arte no solo afecta al arte contemporáneo, también afecta el modo en el cual nosotros comprendemos la historia del arte. Y para fines prácticos afecta el modo en el que nosotros comprendemos toda la historia en general.
todos los descubrimientos, todo el conocimiento es reproducible, es compartible, es publicable y de hecho se presenta la mayoría de las veces con la intención de que sea público. Lo que ahora a nosotros nos corresponde es hacernos responsables de esa publicidad, es consumir con responsabilidad y también es cuidar qué es lo que nosotros producimos o qué es lo que nosotros decidimos compartir. Sin embargo, la apuesta es que aunque las cosas hoy se vean de forma pesimista, probablemente sí nos estemos haciendo cada vez más expertos, cada vez más sofisticados, no solo al momento de hablar de arte, sino al momento de considerar ciertos problemas de cultura. Entonces, la publicidad, este rasgo contemporáneo que usualmente se ha experimentado como una de las cosas más terribles o de las cosas más problemáticas que aquejan a nuestra época, también hoy aparece con una posibilidad revolucionaria impresionante, nunca antes vista, nunca antes experimentada y de la que nosotros deberíamos de hacernos responsables y también de la que nosotros deberíamos de hacernos conscientes. En ese sentido, volteemos a ver las reproducciones en papel, volteemos a ver las reproducciones virtuales. Démonos cuenta de que todo se encuentra al alcance de nuestra mano y de que hoy probablemente más que nunca la responsabilidad de qué es lo que nosotros consumimos, la responsabilidad de nuestra educación descansa exclusivamente o casi todo sobre nuestra propia decisión, sobre nuestra propia idea de qué es lo que nosotros debemos consumir, qué es lo que nosotros debemos producir. Y en ese sentido, pues es una idea refrescante, me parece, es una idea que nos puede permitir tener un optimismo mayor hacia el futuro del que nosotros hoy usualmente estamos acostumbrados a percibir. Sin embargo, el peligro también depende de nosotros y pues el ánimo, el impulso, igual solo cabe en nosotros. Entonces, en ese sentido, pues estas recomendaciones que se hacen aquí, en este sentido, pues también la recomendación es hagámonos responsables de nuestra propia formación, de nuestra propia cultura. Y pues eso sería todo por hoy. Espero que el tema haya sido de su interés, espero que todos le estén pasando muy bien y les deseo a todos una excelente noche. Pásenla bien. Hasta luego.